Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este canal, su canal Juan en Cripto. Yo soy Juan y en este video vamos a hablar un poco de la situación de Venezuela y cómo esta situación puede influir en el tema de las criptomonedas, de Bitcoin, qué papel juega Bitcoin en esta situación. Entonces, lo primero que les voy a contar es que este video es todo opiniones personales basadas en noticias, en podcast, en Twitter y en conversaciones que he tenido con amigos y con compañeros venezolanos. Y, muy importante, voy a tratar de mantener una postura política neutra. Yo sé que es muy difícil, voy a tratar de hacerlo. Obviamente no lo voy a lograr en un 100%, pero bueno, esa es la intención. Entonces, ¿por qué Venezuela es importante o qué está pasando con el tema de las criptomonedas y por qué hago un video especial de Venezuela? Entonces, la principal razón es porque Venezuela está en una crisis económica muy grande, es una de las crisis más grandes que se han visto en la historia y esto se ve reflejado en la inflación, en la hiperinflación que este país está teniendo. Para los que no saben, inflación básicamente representa el aumento de los precios en la economía o la pérdida de valor del dinero en el tiempo. Entonces Venezuela, el bolívar venezolano está perdiendo valor a una tasa increíble y se está viendo una inflación que, como vemos acá en este artículo, es superior al 1.300.000% en un año. Esto es una inflación grandísima, de las inflaciones más grandes que se ha visto en la historia de la humanidad. Y lo que vemos aquí para verlo más en detalle es que la inflación diaria está al cerca del 3%. Para que se hagan una idea, una inflación del 3% es lo que los países desarrollados esperan tener en un año, no en un día, como está pasando en Venezuela. Y lo que aún es más grave es que según el Fondo Monetario Internacional, como vemos acá, espera que para el 2019 la inflación llegue a ser del 10 millones%. Así es, 10 millones%. Esto es una inflación altísima y esto lo que significa es que el bolívar está perdiendo valor, que guardar bolívares no es una forma de guardar valor, de guardar los ahorros. ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, porque como algunos de ustedes saben, el año pasado, en 2018, Bitcoin perdió cerca del 73% de su valor en dólares. Esto es, obviamente depende de los exchanges donde se mire el precio, de la tasa de cambio que se utilice, pero en general se puede decir que Bitcoin perdió entre el 72 y el 74% de su valor. Si un venezolano hubiera comprado Bitcoins el 1 de enero de 2018 y se hubiera aguantado con esos Bitcoins hasta el final del año, habría perdido más o menos el 73% de su valor. Pero si ese mismo venezolano hubiera guardado su dinero en bolívares, habría perdido más del 99% de su valor. O sea, habría perdido casi que la totalidad de su valor. Habría perdido todos sus ahorros. Entonces, lo que esto nos muestra es que Bitcoin, a pesar de que es muy volátil y que va a tener seguramente otros años negativos, como el que tuvo en 2018, donde va a perder valor de una forma bastante significativa, para algunos países todavía se presenta como una forma de guardar valor, de preservar valor, porque si uno compara el 73% del valor que perdió Bitcoin contra el más del 99%, y digo más del 99%, es casi que el 99.9999%, pues entonces Bitcoin se vuelve una alternativa atractiva, por lo menos una alternativa distinta para poder salir de este sistema que está totalmente quebrado. Pero adicionalmente eso no es todo. Adicionalmente Venezuela tiene unos controles cambiarios que significa que las personas normales, digamos las personas naturales, no pueden fácilmente comprar o vender divisas internacionales, comprar o vender monedas de otros países. Y esto pues lo que hace es que no le permite a la gente comprar y vender dólares fácilmente. El gobierno adicionalmente tiene una tasa de cambio que está fijada por el gobierno, por una entidad central, y la gente que quiere comprar dólares tiene que acudir al mercado negro, que eso digamos que pasa en muchos países, pero en Venezuela se vuelve un poco peligroso. Lo digo por mi experiencia personal. Yo estuve en Venezuela hace unos años, hace por ahí 3 años, y me acuerdo que me dejó el vuelo, me tuve que quedar en Caracas, y la persona de la aerolínea, una de las personas de la aerolínea, se bajó, salió de la oficina y me acompañó a comprar dólares en el mercado negro, porque pues esto es riesgoso, no solo como en temas de seguridad,
sino también temas que si la policía lo coge a uno negociando dólar negro, pues uno se mete en problemas. Entonces, el país no le ofrece a uno facilidades para conservar valor y Bitcoin se ha posicionado como una alternativa, que puede ser la mejor o puede ser la peor, pero al menos es una alternativa distinta a perder todos los ahorros por guardarlos en bolívares. Pero bueno, Venezuela no es el único país donde esto ha pasado ni seguramente donde va a pasar. Por ejemplo, Zimbabue también recientemente ha sufrido casos de hiperinflación. Y en Zimbabue hay un caso muy interesante y es que el Bitcoin, el precio de Bitcoin en 2017 llegó a cotizarse 40% por encima del precio de Bitcoin a nivel internacional. O sea, en Zimbabue la gente pagaba una prima del 40% por adquirir Bitcoin. ¿Y por qué pasa esto? Pues básicamente porque la gente está dispuesta a pagar un poco más solo por tener esa alternativa de no perder su valor, de no perder sus ahorros. Entonces, pues eso es como el primer punto que quería mencionar. Y el segundo punto que les quiero mostrar, y recientemente hice un video explicando el tema de local bitcoins, aquí vamos a ver el video en la pantalla, es cómo local bitcoins ha venido creciendo en volúmenes de negociación. Esto es, vamos a ponerlo en pantalla completa. Este es el volumen de negociación de local bitcoin en Venezuela, o sea, de bitcoins que se negocian a través de la página web localbitcoin.com, y vemos cómo en los últimos meses o semanas o incluso días, Bitcoin ha tenido una explosión. O sea, los venezolanos están viendo en Bitcoin una alternativa nuevamente para salir y están dispuestos a comprar, negociar Bitcoins en la calle con gente que no conocen, solo pues para guardar sus ahorros. Les recomiendo ver el video, lo voy a poner aquí lo pueden ver por si lo quieren ver. Es un video donde muestra qué está pasando con los volúmenes de negociación de local Bitcoin en Latinoamérica. Y aquí, volviendo a la gráfica, lo que vemos es que estos números significan que en Venezuela se están negociando cerca de 7 millones de dólares en Bitcoin todos los días. Y esto pues es una cifra muy significativa, es casi el 13% de todos los Bitcoins negociados en el mundo a través de la página de Local Bitcoins. O sea, es un número muy grande. ¿Y por qué este número es tan grande? Bueno, pues Bitcoin nuevamente se posiciona como una alternativa para las personas que han salido del país, que le están enviando dinero a sus familiares. Entonces, si yo soy, digamos, un venezolano que me fui a vivir a Colombia o Argentina porque la situación está muy dura y quiero enviarle dinero a mis familiares, pues lo que yo puedo hacer es comprar Bitcoin y trasladárselos o venderlos a través de Local Bitcoin para que la persona a la que yo se los vendí le entregue bolívares a mis familiares en Venezuela. Y eso está pasando todos los días. ¿Y por qué está pasando? Porque como vemos aquí en este artículo, desde 2014 han salido más de 3.2 millones de venezolanos del país por culpa de la situación. Y acá entonces lo que vemos es que este artículo dice que el éxodo de venezolanos llegará a 5.3 millones de personas para el final de 2019. Y esto pues es muy grave porque es más del 15% del país. Venezuela es un país de más o menos 33 millones de habitantes. Que se vayan 5.3 millones significa que se está yendo una cantidad gigante de la población. Y pues esto es grave porque afecta a las economías de la nación, afecta a la productividad del país, mejor dicho, afecta todo. Entonces estas personas que están saliendo del país ven en Bitcoin una alternativa para enviar remesas, para poder enviarle dinero a sus familiares, a sus amigos que se quedaron en Venezuela. Y para que se hagan una idea de lo importante que pueden ser las remesas o los bitcoins que están ingresando al país, en Venezuela el salario mínimo actual es de $6 mensuales. Sí, solo $6 mensuales. Entonces, cualquier cantidad de bitcoin que ingrese al país, pues es dinero que se puede utilizar para sobrevivir, para comprar la comida básica. Y otro problema es que en Venezuela hay un control bancario donde las personas naturales no pueden mover, creo que el número es equivalente a cerca de $96 en un banco. Entonces, así yo quisiera hacer una transferencia bancaria a un familiar en Venezuela por el sistema financiero tradicional, pues hoy en día es muy difícil porque el monto está muy limitado y está limitado a un monto que es relativamente bajo. Porque $96 pues es una cantidad que no es muy alta. Mientras que con Bitcoin
pues no hay restricciones, no hay límites máximos ni mínimos para enviar, para transferencia de bitcoins. Otro tema que es bien interesante es el tema de minería de bitcoin. ¿Qué está pasando con la minería de bitcoin? Y algo que vemos es que en Venezuela la energía es subsidiada, el consumo de energía eléctrica es subsidiada por el gobierno. Entonces Venezuela paga hoy en día uno de los precios más bajos de energía en el mundo. Y pues como nosotros sabemos, la minería tiene tres componentes claves que son, bueno, primero pues los equipos, segundo es la energía que se consume para generar los números y tercero pues es la capacidad de internet. Y teniendo en cuenta que la energía es muy barata, pues minar bitcoins en Venezuela es muy rentable. Pero eso no es tan bonito como parece, porque como vemos en este artículo, mineros venezolanos de bitcoin son coaccionados y encarcelados por la policía secreta. Entonces eso pues es muy grave. Aquí dice, la policía secreta de Venezuela ha estado coaccionando a los mineros de bitcoin por sobornos o de lo contrario serían echados a la cárcel si no pagan la extorsión. Entonces pues imagínense, o sea, tienen unas buenas condiciones para poder minar bitcoin, pero nuevamente se vuelve una actividad riesgosa, porque si lo cogen a uno minando bitcoin, la policía le puede primero sobornar para que uno le pague. Si uno no le paga, le pueden robar los equipos porque la policía se le lleva a uno los equipos e incluso hay gente que ha pagado cárcel, hay gente que ha dormido en la cárcel por estar minando bitcoins. Entonces, pues, a pesar de que sí, pareciera que es una alternativa buena para poder salir de la situación, para poder crear mi propia moneda, para minar mis propios bitcoins, pues Venezuela, el país, lo hace más difícil, el gobierno lo hace muy difícil. Y adicionalmente, un tema muy interesante que encontré hace poco y que empezó a funcionar el año pasado es, como vemos en este artículo, el gobierno de Venezuela empieza a entregar certificados para minería digital. O sea que hoy en día, por lo menos el gobierno ha hecho que personas que se registran en un registro central puedan minar Bitcoin. Sí, obviamente tienen que entregar su dirección, sus datos personales, tienen que entregar incluso qué capacidad de minería están utilizando y qué criptomonedas están usando. Después de esto pierde un poco sentido porque se pierde un poco la privacidad, bueno, pero por lo menos ya hay una forma legal de minar bitcoins sin que le vayan a quitar a uno los equipos o sin que se vaya a tener que uno ir a la cárcel. Entonces aquí, por ejemplo, el artículo muestra los certificados. Aquí esto pues obviamente lo tachan porque esto fue otorgado a una persona. Pero pues es interesante, es bueno ver que por lo menos en ese sentido se está moviendo. Y aquí algo que también muestra el artículo, que no es relacionado directamente con esto, es que la industria venezolana está empezando a crear equipos de minería nacionales. Aquí dice, el país sudamericano adelanta planes de desarrollo y construcción de hardware de minería. Entonces pues es interesante que Venezuela está desarrollando sus propios equipos de minería. Y aquí dice, Sergio Requena indicó que otras empresas asociadas a esta corporación también se encuentran trabajando en el desarrollo de hardware de minería hecho con materias primas 100% venezolanas. Entonces, no todo es malo, hay cosas buenas. La industria tecnológica venezolana pues está desarrollando productos que ojalá sean competitivos, pero que de otra forma yo no creo que sería fácil que desarrollaran. Entonces digamos que tiene un punto bueno ahí y es que Venezuela en el largo plazo pues podría empezar a ser como una potencia para el desarrollo de hardware y software relacionado a la industria cripto. Bueno, y entrando más en la actualidad, en lo que está pasando hoy en día en Venezuela, hace un par de semanas vimos que el presidente de la Asamblea Nacional se autoproclamó presidente de Venezuela. Y aquí vemos en este artículo, Juan Guaidó se autoproclama presidente de Venezuela y adicionalmente empieza a contar con el respaldo de muchos países. Aquí muestra algunos de los países que mostraron el respaldo a Juan Guaidó como presidente. Y aquí este otro artículo muestra un mapa del mundo de más o menos quiénes le han mostrado respaldo a Guaidó, que son los rojos, los países rojos, o sea, básicamente Estados Unidos, Canadá, la mayoría de Sudamérica y Australia, y el Reino Unido acá también. ¿Quiénes han soportado a Maduro? Entonces vemos aquí Sudáfrica, Turquía, Siria, Rusia, China e India. ¿Quiénes han llamado al diálogo? Que son México y Uruguay. Y quienes han llamado a elecciones, que básicamente es la Unión Europea. Entonces, hoy todavía, pues esto es muy reciente, hoy todavía estamos viendo cuál es el desenlace de esta noticia,
pero la noticia tiene unas lecciones muy interesantes. La primera lección es que el oro que tienen los países puede ser confiscado, o los países no tienen total control del oro que no guardan en su posición. ¿Y por qué digo esto? Porque Maduro trató de repatriar 1.2 billones de dólares en oro que tiene guardado el Reino Unido, y el Reino Unido le dijo: no, de malas, usted no es el presidente, usted no tiene acceso a este oro. Entonces aquí pues algunos dirán: no, pero es que Maduro no tiene derecho al oro. Y yo digo: de acuerdo, eso puede ser una posición, pero por otro lado también estoy seguro que si fuera Guaidó, el Reino Unido le diría: no, usted tampoco tiene derecho a llevarse su oro. Y aún así, muy similar en la misma línea, lo que vemos es que, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos le entregó posesión de las cuentas del gobierno venezolano a Juan Guaidó. Entonces hoy en día Juan Guaidó es quien maneja las monedas, o digamos el dinero venezolano que está guardado en Estados Unidos. Y adicionalmente, el gobierno de Estados Unidos congeló los activos de PDVSA en el país. Y esto es gravísimo porque más del 90% de los ingresos del gobierno venezolano hoy son gracias a PDVSA, gracias al petróleo. Para los que no saben, PDVSA es la empresa petrolera estatal de Venezuela y pues es la más grande productora del país. Entonces, sin esos ingresos, sin los activos de PDVSA, pues la crisis en Venezuela yo creo que se va a agudizar. Y esto no aplica solo para un lado, esto también aplica para el lado de Juan Guaidó, pues el gobierno venezolano congeló los activos, las cuentas bancarias de Juan Guaidó. Hoy en día Juan Guaidó no puede ir al banco a sacar plata, no puede ir al banco a retirar los bolívares que él tiene, porque pues el gobierno le congeló las cuentas y no le permite salir del país. Entonces aquí la lección, o lo que es interesante ver, es que si cada una de estas personas, si Juan Guaidó tuviera sus recursos en Bitcoin, pues él no le podrían congelar sus cuentas, porque él es el único que tiene acceso a sus llaves privadas y es el único que tiene acceso a sus cuentas. Si Juan Guaidó tuviera sus Bitcoin en un exchange, se los podrían congelar. Pero si él las tuviera guardadas, si Juan Guaidó tuviera sus llaves privadas, pues Bitcoin es inconfiscable, nadie se lo puede confiscar. Y esto es tan solo uno de los casos donde se ha visto que situaciones similares han pasado. Por ejemplo, en Grecia y en Chipre, como vamos aquí a ver en estos dos artículos, aquí dice: octubre 2 de 2016, Grecia para 500.000 cuentas bancarias que valen en total 1.6 billones. O sea, Grecia congela 1.6 billones de dólares, o de euros, perdón, que la gente tiene. Y en este otro artículo vemos que los depositores del Banco de Chipre perdieron el 47.5% de sus ahorros. Y aquí vemos entonces más ejemplos de cómo los gobiernos centrales pueden decidir quitarle el dinero a las personas o congelarle el dinero. Y esto pues no me parece que esté bien. Si estas personas, si todos estuviéramos utilizando Bitcoin, sabemos que eso no podría pasar, porque nosotros tendríamos el control de nuestros recursos y no estarían a la merced del gobierno o a la merced de otras entidades que pueden prevenirnos de utilizar nuestros recursos. Bueno, pero volviendo al tema de Venezuela y de Guaidó, hay algo que les quiero mostrar, y es que Guaidó ya se ha pronunciado sobre Bitcoin e incluso sobre el petro en el pasado. Y aquí vamos a ver este artículo. Aquí dice entonces qué ha dicho Juan Guaidó de Bitcoin y el petro. Y lo que vamos a ver es que hay dos tweets que Guaidó hizo. Miren, aquí está el primero: Juan Guaidó, cuenta oficial de Twitter, 20 de agosto de 2014. Aquí vemos 20 de agosto de 2014. Y Juan Guaidó dice: lanzan primera casa de cambio de Bitcoin en Venezuela. O sea que Juan Guaidó ya estaba interesado en Bitcoin desde 2014. Ojalá estuviera utilizando Bitcoin, con eso el tema de que hayan cancelado sus cuentas, de que hayan congelado sus cuentas, no lo afecte. Y con respecto al petro, que para mí pues es más significativo, aquí Guaidó dice: Maduro dice que el petro tendrá como respaldo la faja petrolífera, es decir, no es una criptomoneda, puede ser un bono electrónico con respaldo a cualquier estafa que nadie les creerá, una guisomoneda en definitiva.
Bueno, yo ya he expresado mi opinión sobre el Petro en videos anteriores, pero para los que no saben qué es el Petro, les voy a contar. El Petro es un experimento, es una criptomoneda creada por el Estado venezolano que en teoría está respaldada por el petróleo que tiene Venezuela guardada en su terreno, que no han explotado. Y aunque en principio suena muy interesante tener una criptomoneda emitida por un país, y seguramente van a haber muchos países que van a emitir sus propias criptomonedas, en la realidad yo creo que esto es una criptomoneda que no sirve para nada. Y que no sirve para nada no solo porque en realidad no sirve para nada porque no se puede negociar, sino adicionalmente porque ¿qué nos hace pensar que un gobierno que no maneja una moneda tradicional, que no sabe manejar una moneda tradicional, donde su moneda pierde más del 99.9% del valor año tras año, va a poder manejar una criptomoneda? O sea, el problema aquí no es de la herramienta, no es de la criptomoneda o la moneda en general, sino de un gobierno que no sabe manejarla. Entonces, por eso yo creo que esto es una moneda basura y estoy de acuerdo con Juan Guaidó, que dice que el Petro es una guisomoneda. Y para cerrar con el tema del Petro, aquí vemos este artículo que se llama El Petro, la moneda invisible. Y aquí entre las cosas que les quiero mostrar, lo primero es esto. Las autoridades dijeron haber recaudado con la primera misión más de 700 millones de dólares. Pero, como el sistema es centralizado en manos de la Superintendencia Nacional de Criptomonedas y actividades conexas, no se pueden comprobar los datos. Si los 700 millones de dólares que recaudó Venezuela con el Petro fueran verdad, sería el tercer ICO más grande de la historia, porque pues tenemos el ICO de EOS o EOS con cerca de 4 billones de dólares y el de Telegram que no salió al público por 1.2 billones. Aquí cuando digo billones me refiero a miles de millones, sino que en inglés se dice billones. Pero bueno, entonces, primero que todo, no sabemos si es verdad. Y segundo que todo, si es verdad, seguramente ya se gastaron esa plata. Otro tema interesante aquí del artículo es que según Local Bitcoins, el 13% del volumen mundial en Local Bitcoins se está negociando en Venezuela. O sea que, como les conté inicialmente, Venezuela está jugando en las grandes ligas de Bitcoin. Y aquí algo que es importante ver es que aquí dice un tuit de la Asamblea Nacional de Venezuela, certificada, cuenta verificada, dice: recuerdo que la misión del Petro es nula e inconstitucional y así lo aprobó la Asamblea Nacional. Entonces, además de ser una moneda que no sirve para nada, es una moneda que es ilegal, es una moneda que no debió haberse emitido. Entonces, pues es una estafa en todo el sentido de la palabra. Y ya para terminar con este artículo, vemos aquí que uno de los expertos que entrevistan dice que como hemos llegado a un gobierno en el que nadie cree, en la práctica no hay diferencias alguna entre el Petro y el Bolívar fuerte. Entonces esto vuelve a ser el tema que les comenté, que ¿cuál es la diferencia entre una moneda o una criptomoneda si el gobierno que las está administrando no tiene ni idea de qué está haciendo? Si van a imprimir más, si van a imprimir más, es independiente, mejor dicho, es indiferente si es criptomoneda o si es moneda tradicional. Bueno, pues muy interesante todo lo que hemos hablado, pero esto ha sido más que todo basado en la actualidad y en la historia reciente, en el pasado reciente, de pronto un poco en el futuro cercano, pero no hemos hablado de qué va a pasar en el futuro con el Bitcoin o con las criptomonedas en general. Y pues aquí sí es un poco más opinión personal, pero les voy a decir yo qué creo que va a pasar en Venezuela. Lo primero que creo que va a pasar es que los volúmenes de transacciones, principalmente en local Bitcoin, van a seguir aumentando. Más personas se van a dar cuenta que Bitcoin puede ser una alternativa a este sistema que está totalmente quebrado, que no sirve para nada y que Bitcoin es mejor que el Bolívar. Entonces, entre más gente se dé cuenta, más gente empiece a entender cómo funciona esta tecnología, qué es Bitcoin y para qué sirve, cómo lo pueden utilizar, pues yo creo que va a seguir aumentando la demanda. Lo segundo, que adicionalmente pues está conectado con lo primero, es que todos los niños que estén hoy en día viviendo en Venezuela, incluso los jóvenes que tengan hoy, no sé, entre 15 y 25 años, están viendo cómo su moneda se está quebrando, su moneda nacional, la moneda emitida por el gobierno, el Bolívar, se está quebrando. Y estos jóvenes, pues, lo que van a ver es que en el futuro saben que esto puede pasar y van a encontrar otras alternativas. O sea, que van a ver a Bitcoin como una alternativa. Estos jóvenes y estos niños prácticamente nacieron con Bitcoin existiendo o crecieron viendo que Bitcoin solucionaba un problema real que ellos tienen en una economía que está quebrada.
Lo tercero que puede pasar y que para mí pues es lo más interesante y ojalá de verdad de todo corazón, ojalá pase, es que Venezuela se vuelva una potencia en todo el tema de desarrollos de tecnología blockchain y de criptomonedas en Latinoamérica o por qué no en el mundo. Ya hemos visto que en Venezuela están desarrollando hardware para minería de Bitcoin. Seguramente están desarrollando también software para billeteras, para exchanges, para todo tipo de cosas. Y pues vamos a tener, el país, Venezuela, va a tener uno de los países más educados en cuanto a Bitcoin y criptomonedas, porque lo están utilizando por necesidad. Entonces, si Venezuela, yo creo que junto con Argentina podrían posicionarse como potencias para el desarrollo de criptomonedas. ¿Y por qué digo Argentina? Porque Argentina ha sufrido situaciones similares y en Argentina hay mucho talento, hay personas muy inteligentes trabajando en todo el tema de desarrollo de blockchain, de nuevas blockchains, de sidechains, de Bitcoin. Ellos han desarrollado RSK o RSK, tienen sapos, mejor dicho, Argentina también estaba, digamos, un poco más avanzado, pero bueno, yo creo que en el futuro Venezuela podría llegar a posicionarse como una de las potencias en desarrollo de cripto. Y algo que es importante, que yo diría que es el cuarto, o de pronto no es el cuarto, pero ¿qué va a pasar? Hoy en día Bitcoin no tiene la capacidad suficiente en cuanto a transacciones por segundo para mantener un país entero. O sea, hoy en Bitcoin, si Venezuela quisiera hacer todas sus transacciones comerciales en Bitcoin, pues obviamente en el blockchain de Bitcoin eso no puede pasar. Pero afortunadamente ya desarrollamos el año pasado el Lightning Network y lo que vemos es que el Lightning Network pues ha venido creciendo y para los que no saben, Lightning Network es una solución para escalar Bitcoin en segunda capa, es una solución de segundo nivel donde las transacciones no se registran directamente en el blockchain, sino que se registran por fuera del blockchain. Hay un video que hice, lo voy a poner aquí para que entiendan un poco más qué es el Lightning Network, pero creo que el Lightning Network va a ser muy utilizado en Venezuela precisamente porque no todas las transacciones se van a poder desarrollar en el blockchain de Bitcoin. Bueno, y si les gustó el video y les gustó el tema y quieren aprender más, les recomiendo estas 3 cuentas de Twitter que yo llevo siguiendo las últimas semanas. Han sido muy informativas para adquirir información para este video, entonces les recomiendo sigan estas 3 cuentas de Twitter y pues obviamente suscríbanse al canal si no se han suscrito, porque pues voy a seguir haciéndole seguimiento y voy a seguir enseñando sobre Bitcoin, blockchain y cripto en español. Y finalmente, espero les haya gustado el video, espero hayan aprendido. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, muy importante. Si creen que hay algo que me equivoqué, que hay algo erróneo, que hay algo que falso, que dije mentiras, por favor den su comentario. Y ojo, no se vayan, muy importante. Si quieren demostrarle su apoyo a la gente venezolana, al pueblo venezolano en este momento, dejen un comentario con el hashtag Fuerza Venezuela. No creo que sea muy influyente, no creo que sea muy importante, pero si lo hacen están mostrando su apoyo a un pueblo que hoy en día lo necesita, un pueblo que está sufriendo unas condiciones bastante extremas y que ojalá todo cambie para bien. Así que por mi parte, Fuerza Venezuela. Chao.